comúnmente llamado varices y que existe también en grados, grado 1, grado 2, grado 3. Conforme va aumentando el grado, también aumenta la severidad de la enfermedad o de la patología, volviéndose desde zonas un poquito gruesas, digamos, como cordones, hasta reales sacos que tienen el riesgo de poder romperse y lógicamente producir una hemorragia, una úlcera, ¿no? Y luego tenemos también aquel proceso patológico crónico que tiene que ver con la obstrucción de la luz de las arterias fundamentalmente, que es la formación de las placas ateromatosas, que está vinculada desde un mal metabolismo de los lípidos hasta procesos inflamatorios también crónicos de diversa naturaleza y que puede verse también a la vez facilitado por alguna enfermedad preexistente como la hipertensión arterial, por ejemplo, y que nos puede producir los famosos infartos, ¿no? Muy bien, entonces dentro de lo que corresponde a nuestro sistema circulatorio va a estar formado fundamentalmente por dos sistemas vasculares, el sanguíneo y el linfático. El sanguíneo, que se va a encargar de llevar o trasladar la sangre, el linfático, que va a recoger la linfa, ¿sí? El sistema linfático no distribuye linfa, la recolecta, ¿sí? La va a llevar hacia el corazón finalmente. El sistema vascular sanguíneo está formado por lo que corresponde al corazón. El corazón dijimos que era un vaso sanguíneo también, altamente especializado. Los vasos sanguíneos, que vamos a ver nosotros sus características como arterias, capilares y también venas. ¿Se acuerdan de endocardio, miocardio y epicardio? Lo mismo sucede para los vasos sanguíneos, tienen tres capas. Lo que corresponde al corazón endocardio, para nosotros aquí en los vasos sería la túnica íntima. Lo que corresponde a la túnica media, en el corazón sería el miocardio, y es la parte también más gruesa, más voluminosa. Y por último, la túnica adventicia, corresponde también a la túnica externa, al epicardio, ¿no? Que ya hemos visualizado también. Entonces, fundamentalmente todos los vasos sanguíneos tienen estas tres estructuras. Lo que pasa es que vamos a ver nosotros en el desarrollo de cada una de ellas cómo es que algunas van a ser más predominantes, otras van a tener una mezcla de algunos elementos o fibras que le van a conferir justamente sus características bastante particulares, y algunas otras que van a ir disminuyendo en cantidad, en proporción. Eso lo vamos a ir viendo paulatinamente. Aquí tenemos entonces algunos elementos bastante comunes a los vasos sanguíneos: una túnica íntima o interna, que está básicamente caracterizada por la presencia de ¿qué? Del endotelio, un epitelio simple plano, el mismo epitelio que en el corazón. Aquí también lo vemos, endotelio. Y por debajo el tejido conectivo, que está ubicado a esta zona, es conocido como tejido subendotelial, por debajo del endotelio. En algunas arterias ya veremos, hay predominancia también de una estructura llamada lámina elástica interna. Ya veremos, va a separar justamente lo que es la lámina interna con la lámina media o la túnica media, que va a estar predominantemente formada por músculos o por fibras elásticas. Ya veremos también la diferencia entre ellas. Puede existir también una lámina elástica externa que va a separar a la túnica media de la túnica adventicia o túnica externa. En la túnica adventicia lo que vamos a rescatar es, además de la presencia de colágeno y otro tipo de elementos, la presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos pequeños. Cuando estamos nosotros frente a vasos sanguíneos grandes, como las arterias elásticas y las principales arterias musculares, vamos a ver que a través de la adventicia van a llegar pequeños vasos sanguíneos conocidos como vasa vasorum o vasos de los vasos sanguíneos, y también algunos filetes nerviosos, nervo vasorum, nervios de los vasos sanguíneos, que llegan a través de lo que es la lámina adventicia o la túnica adventicia. Nuevamente, todos los elementos que les he hecho referencia se ven aquí esquematizados o dibujados. Nada más tenemos la túnica íntima, que corresponde al endotelio, al tejido subendotelial, la presencia de la lámina elástica interna. Luego de ello viene la túnica media, caracterizado por la presencia de células musculares lisas en gran cantidad de capas, y también fibras musculares elásticas, proteoglicano, glucoproteínas y otros elementos más. Y la túnica externa, ¿no? Que es básicamente la adventicia,
con la presencia de vasos sanguíneos y algunos filetes nerviosos también. Vasa vasorum, nervio vasorum, respectivamente. Aquí podemos ver a mayor detalle, miren ustedes, lo que está marcado de negro, esta línea gruesa, que tiene algunos espacios llamados fenestras, ya veremos también eso más adelante, corresponde a la lámina elástica interna. Lo que está por encima corresponde a la túnica íntima o túnica interna, compuesta por el endotelio más tejido subendotelial. Por debajo, este espacio grande, mayoritario, es la túnica media y separado de la adventicia por la túnica elástica, la lámina elástica externa. Hay una lámina elástica interna, hay una lámina elástica externa. Y por último, la adventicia. Lo mismo, miren ustedes, al centro de la luz, por aquí viene la sangre, ¿no? Aquí tenemos lo que se ve aquí como una línea, es la lámina elástica interna. Por encima debería estar lo que corresponde al endotelio o la túnica íntima. Aquí tenemos la parte o componente muscular, tenemos la lámina elástica y finalmente todo lo que corresponde a la adventicia. Agrandamos un poco la imagen, que corresponde a la parte más interna de los vasos sanguíneos, y vemos aquí, miren, los núcleos de las células endoteliales. Por debajo, el tejido subendotelial. Y más abajo tenemos esta línea gruesa que tiene espacios entre ellos llamados fenestras. Esta es la lámina elástica interna o lámina fenestrada, también por la presencia de estos espacios. Luego por debajo la túnica media. Nuevamente miren ustedes así hacia adentro la túnica íntima con su endotelio, la túnica media, y después acá vemos el componente de la adventicia con la presencia de nervios o filetes nerviosos, nervio vasorum y algunas arteriolas o capilares también llamados vasa vasorum. Alguna diferencia entre arteria y vena, no siempre es de esa manera, pero usualmente las arterias van a permanecer o van a tener una estructura más redondeada, más fija, más constante, digamos, mientras que las venas son más grandes que las arterias, pero también su luz es más irregular, su comportamiento, su conformación de las paredes es distinta, por lo tanto las venas son un poquito más irregulares, las arterias tienden a ser más regulares. Eso es lo más común, ¿sí? Lo más común. El resto es tejido conectivo con la presencia de tejido adiposo alrededor. Siempre por donde discurren los vasos sanguíneos, como pasan cerca a los órganos, algunos otros tejidos, va a estar rodeado siempre por la adventicia, y esa adventicia se va a continuar con tejido conectivo. Aquí tenemos algunas características entre los vasos sanguíneos, específicamente las arterias. Las arterias las vamos a clasificar nosotros primero por el diámetro, por su calibre. La más grande, la más representativa, serán las arterias de gran calibre, también llamadas elásticas o también de conducción. Cualquiera de esos tres nombres es correcto. Arterias de gran calibre, arterias elásticas o de conducción. Característica, la más representativa de estas arterias, ¿cuál sería? La arteria aorta. ¿Sí? ¿Por qué? Miren ustedes esta característica elástica. Acuérdense ustedes que el corazón bombea la sangre, ¿cierto? Y lo va a hacer con una fuerza, con una presión bastante alta. Las características de las arterias elásticas, por la propiedad elástica, es deformarse ante la acción de una fuerza, y una vez que cede la fuerza, retoma su estado normal, ¿cierto? Esa es la propiedad elástica. Entonces, si el corazón bombea la sangre con semejante fuerza, con semejante presión, las arterias, su estructura histológica tiene que estar preparada para recibir esa fuerza, para recibir esa presión. ¿Y cómo lo va a hacer? Teniendo en su pared gran cantidad de fibras elásticas. No quiere decir que no hayan fibras musculares. Claro que las hay, pero hay una mayor concentración de fibras elásticas. ¿Por qué? Porque tienen que expandirse, básicamente, ¿no? Entonces tenemos aquí la aorta y sus principales ramas, ¿no? El resto es lo mismo, miren ustedes.
la parte de la túnica interna con su endotelio, su tejido subendotelial, la túnica media y la adventicia. Pasamos a la de calibre medio, también llamado arterias musculares o de distribución. Somos el segundo grupo de arterias. Como vemos, la gran o la mayor diferencia que vamos a encontrar aquí es básicamente la túnica media. En este caso vamos a encontrar gran cantidad, 40 hasta 70 capas de células musculares lisas. A predominio, células musculares lisas. ¿Van a haber otro tipo de fibras? Claro que sí, pero las predominantes son las células musculares lisas. Y tiene gran cantidad justamente, ¿por qué? Porque las arterias elásticas comienzan a conducir la sangre, pero las encargadas finalmente de distribuirlas a todos nuestros órganos, a todas las regiones de nuestro cuerpo, son las arterias musculares. ¿Sí? Entonces ellos sí tienen que comenzar a ejercer lo que se denomina la contracción vascular, y lo va a hacer predominantemente por la presencia de musculatura lisa. El resto de estructuras son muy similares. ¿Sí? Tenemos en la parte de lo que es la túnica íntima, también con la presencia de su endotelio, más tejido subendotelial, y la propia adventicia. Y por último las arteriolas, que es una estructura mucho más simple. ¿Tiene endotelio? Sí tiene endotelio. El tejido subendotelial cada vez es menor y la capa muscular también es bastante reducida. 4 o 5 capas de músculo liso. Como vemos, hay músculo liso pero en menor cantidad, ¿sí? Tanto en cantidad de número de capas como células en cada una de esas capas. Y después la adventicia también, que se va reduciendo, va siendo menos espesa, menos gruesa, y lógicamente aquí ya la nutrición mayoritariamente, conforme va disminuyendo el calibre de los vasos sanguíneos, la nutrición se va haciendo por difusión. Acá, como es bastante grueso, la difusión no basta, se necesita por eso la vasodilatación. Conforme va disminuyendo el calibre, entonces la difusión se va haciendo más efectiva. Entonces vamos a más detalle las arterias de gran calibre, también llamadas elásticas o de conducción. La más representativa, la arteria aorta, ¿no? ¿Cuál es su función? Estabilizar el flujo sanguíneo. Comprende la aorta y sus grandes ramificaciones, todo lo que corresponde al arco aórtico o cariado aórtico, ¿no? con las subclavias, por ejemplo, o el tronco bracocefálico. Tenemos las arterias intercostales también, que son directamente de la aorta torácica, y así sucesivamente. Tienen un color amarillento, pese a que en los libros, en los atlas, incluso ustedes conocen sus instrucciones de anatomía, lo pintan de rojo. Las arterias no son rojas, las arterias son amarillas. ¿Sí? La próxima me hace recordar para mostrarles algunas imágenes de necropsias en las que se pueden apreciar la arteria aorta como es de color amarillento. Y esto es básicamente ¿por qué? Por la acumulación de esta sustancia, la elastina, presente en su capa media. La íntima, la capa íntima es más gruesa que la íntima de una arteria muscular, por la gran cantidad de fibras elásticas que hay ahí. O sea, aquí vamos a tener nosotros, pese que aquí miren ustedes, una característica también de las arterias elásticas es que la lámina elástica interna no se aprecia muy bien. No hay una gran diferencia entre lo que es la lámina elástica interna, el tejido subendotelial y la túnica media. Por lo tanto, no se aprecia muy bien. La lámina elástica interna es difícil de diferenciar del subendotelio por ese motivo. A diferencia de las arterias musculares, que ahí sí es bien notoria, y eso nos va a permitir a nosotros identificar y diferenciar cuál es una arteria elástica y cuál es una arteria muscular. Miren ustedes la gran presencia de fibras elásticas. Todo lo que está marcado aquí de negrito o de morado oscuro es las fibras elásticas. No quiere decir que entre ellas no hayan fibras musculares, claro que lo hay, pero hay gran cantidad de fibras elásticas. ¿Por qué? Por el comportamiento que deben tener estas arterias que reciben toda la presión del corazón. Y miren acá, no hay mucha diferencia, ¿no?, entre lo que es tejido subendotelial y la presencia de la lámina elástica interna. No hay mucha diferencia, hay una continuidad básicamente.
Miren ustedes, es tan ancha la arteria aorta, que puede llegar a medir 2,5 centímetros de diámetro. Es como una manguera. Pues imagínense una lesión a nivel de la aorta, que puede producir un choque hipovolémico terrible, ¿no? Pues, dependiendo si es un aneurisma aórtico, si es una disección aórtica, una rotura aórtica, es muy impresionante todo eso. Hace poco hicimos una necropsia a una persona que sufrió un accidente de tránsito. La mayor lesión que tenía evidente era a nivel craneal, con una asimetría craneoencefálica. Entonces, lo que esperábamos era que la causa de muerte esté asociada al golpe en la cabeza. Evaluamos, había pequeñas áreas de hemorragia subaracnoidea, hemorragia epidural también había edema encefálico, todo ello como causa de muerte. Lo curioso es cuando abrimos la caja torácica, sacamos lo que es lo que es el peto esternal, observamos lo que era el mediastino. El mediastino, ¿qué órgano contiene? El mediastino, solo el corazón y los grandes vasos, lógicamente. El pericardio que es básicamente lo que corresponde al mediastino anterior inferior, estaba tenso, y eso no debe ser así. Hemos visto nosotros cómo es el pericardio. Estaba tenso y de una coloración oscura, violácea, oscura, negruzca. Incidimos, presionamos y era como remitente, como si fuera un globo de agua, eso de carnaval. ¿Han jugado carnaval? Sí, ¿verdad? Correcto. Entonces, cortamos, hacemos un corte en lo que era el epicardio, y dentro de la bolsa pericárdica teníamos nosotros sangre limpia, un hemopericardio, que produjo un taponamiento cardíaco. El corazón deja de latir porque no tiene espacio. ¿Y eso a qué se debió? A que la arteria aorta se había seccionado. Imagínense, ¿no? Lo que a veces parece evidente cuando hacemos la disección de un cadáver, las tres cavidades principales, las tres cavidades corporales principales, podemos encontrar una serie de cosas, ¿no? Aquí falló esto, ¿no? De repente el golpe fue tan intenso, una compresión de la jaula torácica, y al momento de expandirse, ahí es donde se rompió la arteria. Nuevamente, miren ustedes, aquí la luz, aquí tenemos la parte del endotelio, hacia abajo el componente elástico, también hay músculo liso, y finalmente lo que corresponde a la adventicia. Nuevamente con la coloración, la gran cantidad de fibras elásticas, predominante en este caso. Nuevamente las imágenes, células endoteliales, tejido subendotelial, todo esto es la túnica íntima. Por debajo viene la túnica media, ricamente poblada por células, fibras elásticas, y después viene lo que es la túnica adventicia o túnica externa, con la presencia del vasa vasosa. Luego vienen las arterias de mediano calibre, también llamadas musculares o de distribución. A ver, joven, guarda su celular. Guarda, ¿no? O de distribución. Entonces vamos a ver cómo se cambia la histología en estos vasos sanguíneos. Es completamente distinto. Aquí sí, como les mencioné, la lámina elástica interna es bien notoria. Se diferencia muy bien. Y es la limitante, justamente como su propio nombre lo dice, entre lo que es la túnica íntima y la túnica media. Aquí vemos lo que corresponde a estos núcleos celulares de las células endoteliales. Por debajo este espacio es el espacio subendotelial, y finalmente la lámina elástica interna con algunos huecos, algunos espacios entre ellos llamados fenestras. Por eso es una lámina fenestrada. Posee una túnica media formada esencialmente por fibras musculares lisas, esencialmente, no únicamente, hay que entender esto muy bien. La capa subendotelial es más gruesa que las arteriolas, la lámina elástica interna es bastante prominente, visible. La túnica media, miren acá este detalle, puede tener hasta 40 capas de fibras musculares lisas, entremezcladas con ¿qué? Fibras elásticas, fibras reticulares y también proteoglucanos. Entonces, esto se lo tienen que aprender. Eso es pregunta de examen, tanto teórico como práctico. Tienen que aprender de qué está compuesta la túnica media, qué elementos vamos a encontrar ahí, además de células musculares lisas.
Y por favor, coloquen células musculares lisas. Porque ya sabemos que hay 3 tipos de músculo. Y a pesar de que podemos estar en el sistema cardiovascular, los vasos sanguíneos no tienen células musculares cardíacas, son células musculares lisas. Entonces aquí tenemos, miren ustedes, miren el comportamiento. La mayor cantidad de elementos que la conforman, células musculares lisas. Aquí arriba está la lámina elástica interna, que es bastante notoria. Por encima de ellas todo lo que es la túnica íntima, conformada por el endotelio y el tejido subendotelial. Aquí también tenemos lo mismo, miren ustedes, esta línea bien dibujada en la túnica elástica interna. Lo mismo hacia adentro, túnica elástica interna, esto es la luz, el componente muscular, además de fibras elásticas, reticulares y proteoglucanos, y tenemos luego la adventicia con vasodilatación, ¿verdad? Nuevamente, miren a mayor detalle, podemos ver aquí la lámina elástica interna, el componente muscular, músculo liso, y aquí vemos la lámina, ¿verdad? Células endoteliales, los pequeños núcleos aplanados. Aquí también hay una característica que va a cambiar. Cuando más grande es la arteria, el endotelio tiene células con su núcleo plano, pero conforme se van haciendo más pequeñas, es decir, estamos a arterias de pequeño calibre, pasamos a arteriolas, pasamos a capilares sanguíneos, el núcleo se va haciendo más prominente, ya no es tan plano. Es un epitelio siempre plano, pero el núcleo se va abombando hacia la luz. ¿Ya? Eso es una característica también de las células endoteliales. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Miren ustedes, se emplea una coloración diferente y estamos viendo nosotros presencia de, primero, todo esto que está marcado de negro, lámina elástica interna, lámina elástica interna. Esto es el componente muscular, ¿cierto? La túnica media. Pero vemos también algunos filamentos negros. ¿Por qué? Por las fibras elásticas que están presentes también acá. Y con eso estoy corroborando que la túnica media no solamente tiene células musculares lisas, sino también fibras elásticas y otras más. Aquí que tenemos la lámina elástica externa, y después también en la adventicia vamos a encontrar también fibras elásticas. Por eso se pueden pintar acá. Comparación entonces entre una arteria elástica y una arteria muscular. Miren ustedes, la lámina elástica interna casi ni se aprecia, no se diferencia de la capa subendotelial, el componente elástico es predominante sobre las fibras musculares lisas. En cambio aquí lo que veo es una muy notoria, muy marcada lámina elástica interna. Esta es una arteria muscular de mediano calibre o de distribución. El resto tenemos nosotros la presencia de células musculares lisas, más fibras elásticas, más fibras reticulares, más proteoglucanos. De la vimos esa imagen. Vámonos ahora reduciendo el calibre de los vasos sanguíneos a la arteriola. ¿Qué tenemos aquí? Miren ustedes la cantidad de capas musculares lisas va disminuyendo. Miren ustedes el endotelio. El núcleo se va haciendo más gordito, se pronuncia y se va mucho más hacia la luz. Ya no es tan plano, ¿correcto? Y la adventicia comienza a desaparecer y da más lugar a lo que es el tejido conectivo que está alrededor. Se mezcla, se confunde con el tejido conectivo que está alrededor. Esto ya lo pueden ir leyendo también ustedes. Aquí tenemos algunos filetes nerviosos, algunos otros capilares. Hay bastantes fibras de colágeno. ¿Por qué? Porque ya está embebido en lo que es el tejido conectivo que está alrededor. ¿Qué es esto? Adipocitos, ¿verdad? Tenemos aquí entonces, esto es un vaso sanguíneo, una arteria muscular de pequeño calibre. Miren ustedes los núcleos un poquito más prominentes que se van hacia la luz. ¿Y esto qué es? Describamos primero. Es un epitelio, perdón, es una estructura vascular o tubular. Tubular. De hecho, es un epitelio estratificado.
tiene dos capas. El tipo de célula es cúbico. Esto es un conducto, sencillamente. Esto es la luz. Esto es un elemento vascular. Miren las células musculares lisas que se encuentran alrededor. El resto es tejido conectivo. Por aquí tenemos la adventicia, ¿no? Pero se mezcla con el tejido conectivo circundante. Muy bien, arteriola, miren ustedes, pequeños vasos sanguíneos, escasos células musculares lisas alrededor, escasas capas, porque sí hay músculo liso, pero hay escasas capas. El tejido conectivo de lo que corresponde a la adventicia se va mezclando con lo que hay alrededor, ¿no? Esto ya no es adventicia, es tejido conectivo, en donde se encuentra inmerso las arteriolas. Y vemos algunos elementos sanguíneos. Miren ustedes el núcleo, como se hace más prominente y se va hacia la luz, una escasa cantidad de células musculares lisas alrededor, y el tejido conectivo es, la adventicia es básicamente parte del tejido conectivo que está alrededor también. Hacemos una diferencia entre lo que es vénula y arteriola. Miren ustedes la vénula un poco más dilatada, más grande en relación a la parte vascular arterial. Aquí tenemos también, miren, el endotelio. El tejido conectivo subyacente, es decir, la capa subendotelial, también desaparece. Es básicamente endotelio, su lámina basal, y se conecta con los componentes musculares, las células musculares lisas. Y luego, después de lo que es la túnica media, la muscular lisa, tenemos nosotros el tejido, la túnica adventicia, que aquí es casi inexistente, ¿no? Nuevamente, células musculares lisas, las células endoteliales, miren ustedes el núcleo como el más prominente. Esto es la luz, estos son los eritrocitos. Tejido con la adventicia alrededor, casi inexistente, está más mezclada ahí con lo que es el tejido conectivo que está alrededor. Esta es la parte vascular arterial y esto es la parte venosa. Miren ustedes la diferencia que existe. Hasta incluso es un elemento linfático, básicamente. Ya no es tanto venoso. El linfático, el sistema linfático es mucho más directo y más simple, porque lo único que va a hacer es recoger líquido, ¿sí? No es que de él sale el líquido, no. Lo único que hace es captar. Y para que eso pueda ser posible, estas estructuras vasculares que están inmersas en lo que es el tejido conectivo y en algunos órganos también, van a tener algunos espacios incompletos a lo que rodea al propio endotelio. Y están incompletos porque esa parte incompleta que lo recubre va a permitir que el líquido que está a nivel del tejido conectivo pueda ingresar a estos espacios vasculares y a partir de allí pueda ser recolectado. Ese es el trabajo del sistema linfático, es básicamente, por decirlo de una manera simple, un sistema de drenaje. ¿Sí? Recolecta solamente lo que hay en lo que es el espacio intersticial y va acumulando el líquido nada más. Los capilares son una estructura mucho más sencilla todavía, ¿no? Existen de hecho 3 tipos de capilares, ya ustedes lo van a revisar eso en la parte teórica, y que se van a distribuir también en diferentes órganos. No todos los capilares están presentes en todos los órganos, se distribuyen de una forma especial. Dice, está compuesto por una única capa de células endoteliales, su diámetro oscila entre 7 a 9 micras, o sea, es bastante pequeño, su luz es bastante pequeño, de hecho, miren, está formado por unas cuantas células muscular endoteliales nada más, ¿no? 1 a 3 células la conforman, es decir, el perímetro, ¿no? Estas células reposan sobre una lámina basal fabricada por las mismas células endoteliales. Generalmente dice el núcleo se proyecta hacia la luz capilar. Lo mismo que ya veíamos en las arteriolas, ¿no? El núcleo se hace más prominente y se proyecta hacia la luz. Miren acá, hay algo también especial en ellas, que van a estar cubiertas por unas células llamadas pericitos. Estos pericitos tienen una gran función porque es básicamente proteger y regenerar las células endoteliales. Por eso es que tienen una importancia funcional, ¿no? Y se encuentran, como se dice acá, cubriendo acá también los podocitos. Por debajo de los podocitos están las células endoteliales. Tipo de capilares tenemos 3, los capilares
continuos, o también llamados somáticos, que vamos a encontrar en donde, en el tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo, en el tejido cerebral también. Los capilares fenestrados, también llamados viscerales, y eso ya nos dice más o menos en dónde lo vamos a encontrar, a nivel del intestino, a nivel de lo que son las glándulas endocrinas, y en los capilares glomerulares. Y mientras que los capilares sinusoidales, que es lógicamente, como ustedes ven acá, espacios mucho más grandes, acá hay espacios sí, pero son pequeños nada más, acá son mucho más grandes, y lo vamos a encontrar en la médula ósea, hígado, vaso, ganglio linfático y algunas glándulas endocrinas. Es decir, en todo el sistema reticular endocrinológico, ¿no? O el sistema reticular, perdón, sistema reticular. Vámonos ahora a las venas, algo complementario. Hemos visto las arterias y las venas. Las arterias llevan la sangre, las venas las van a regresar. Ahora, lo peculiar de las venas es de que sirven para manejar volúmenes de sangre, no te manejan presión de sangre. La presión la manejan las arterias. Las venas te manejan volumen. Y es por eso justamente que vemos este problema de las varices, porque las varices es una insuficiencia venosa. Es decir, la vena se transforma o se convierte en un vaso o un sistema de conducción insuficiente porque, digamos, la fuerza, la energía con la cual se contraen las fibras musculares, vasculares, venosas, no es tan intensa, no es tan fuerte para hacer regresar a la sangre a nuestro corazón, porque las venas regresan la sangre al corazón. A diferencia de las arterias, que cuando salen del corazón son muy anchas, pero poco a poco van disminuyendo su calibre, las venas es al revés. Comienzan siendo pequeños, delgados vasos sanguíneos, venosos, y cada vez que se acercan al corazón, se van haciendo más grandes. ¿No? Entonces, al hacerse más grandes, lógicamente, requieren una mayor presión a nivel de las paredes para que la sangre siga fluyendo contra la gravedad. Miren ustedes, yo me paro, es muy fácil que la sangre vaya hacia abajo, porque está a favor de la gravedad. Pero para que regrese a mi corazón, tiene que trabajar en contra de la gravedad. ¿Cómo va a lograr eso? A través de la contracción de la musculatura esquelética. Por eso es que a nosotros, cuando permanecemos mucho tiempo de pie, se nos hinchan, entre comillas, las piernas, se tornan pesadas, ¿no? Y vemos nuestro sistema venoso que está muy dilatado. Entonces hemos perdido esa capacidad de que nuestras pantorrillas, por ejemplo, compriman, se contrae el músculo cuando yo camino, ¿sí? Camino, ¿qué hago? El músculo se está contrayendo y relajando. Entonces, al contraerse los músculos esqueléticos, los vasos sanguíneos venosos que están dentro del componente muscular comienzan a sentir la presión del músculo. Y eso genera que la sangre pueda transportarse hacia el corazón. Además de eso, algo curioso con las venas es que van a tener un sistema también de válvulas. ¿Se acuerdan cómo estaban puestas las válvulas en el corazón? Así, ¿no? Las válvulas del corazón hacen esto. Las válvulas en las venas hacen esto. Exacto. Yo tengo la válvula acá. Se presiona el músculo y la sangre sube. Me aplica la gravedad. ¿Hacia dónde va la sangre? Hacia abajo. Cierra. Espera la siguiente contracción. Se abre. Y así. Nuevamente, la sangre va en un solo sentido, porque esa es característica fundamental de nuestro sistema circulatorio. Circular en un solo sentido. Y para eso se va a aprovechar justamente de la contracción de los músculos esqueléticos. ¿Sí? El vaso sanguíneo tiene músculo liso, pero está aprovechando el músculo esquelético. Miren ustedes, arteria, vena, y estos son unos ganglios linfáticos. Tejido conectivo alrededor, fibra adiposa en general. Miren acá, esto es una válvula que es básicamente una continuidad de la túnica interna. Vamos a ver acá, ¿qué dice? La mayoría son de pequeño y mediano diámetro, su tamaño oscila entre 1 y 9 milímetros. La íntima presenta una capa subendotelial fina, que puede estar ausente también, miren ustedes qué curioso. Presenta válvulas en su interior, como lo estamos viendo acá. Estas válvulas son pliegues ¿de qué?
de la túnica íntima. ¿Sí? Hace la luz en forma de media luna. Presentan una túnica media con fibras musculares lisas, fibras reticulares y algunas fibras elásticas, pero no son suficientes para producir la presión que necesitan para poder elevar la sangre y llevarla hacia nuestro corazón. La adventicia es una capa bastante desarrollada en el caso de las venas, tiene bastante componente adventicio. Esto entonces es una vena, esto es la pared de la vena y esto es la válvula. Miren, va de pared a pared. No es solamente unos palitos, es una valva o válvula completa, porque tiene que cerrar lógicamente toda la luz del vaso sanguíneo. Entonces esto es lógicamente, estamos en un corte, estoy viendo solamente 2 dimensiones, pero ya les he mencionado, todo esto es tridimensional. Está rodeado de tejido conectivo. Miren ustedes acá, esto es el vaso sanguíneo, esto es la vena y aquí adentro está la válvula venosa. Esta válvula venosa se ha dicho de que está compuesto ¿por qué? ¿Qué dijimos? Por túnica íntima. No tiene, a diferencia de las valvas a nivel del corazón, por ejemplo, las valvas que tenían en la parte media, tejido fibroso, estas no tienen eso. Estas son válvulas muy sencillas, solamente tienen túnica íntima. Anterior, vena y válvula. Lo mismo, esto es una vena, esto es la pared, miren ustedes una pared irregular y por dentro que tenemos las válvulas. Estas son válvulas. ¿Qué es eso? Una carita un corte transversal del cordón umbilical, ¿no? Entonces el cordón umbilical hay 2 arterias y una vena. Estas son las arterias, miren ustedes. Y esto es la vena. ¿Rodeados de qué? Tejido mesenquimático embrionario, tejido conectivo embrionario, gelatina de Wharton, ¿verdad? Muy bien, acá también. Vámonos ahora al sistema vascular linfático. Es muy similar al sistema venoso, pero ya les comenté que la estructura que va a estar rodeando estos vasos linfáticos tiene algunos espacios, tiene como huecos, lo que va a permitir de que lo que hay en el tejido extracelular, en lo que es en el intersticio, pueda drenarse hacia estas estructuras y poder llevar todo el contenido linfático. Dice, devuelve el líquido extracelular a la sangre, pero a la sangre no directamente a las arterias, lo va a llevar al corazón fundamentalmente, ¿ya? Este líquido se llama linfa. La linfa circula solamente en una sola dirección, va hacia el corazón. Los vasos linfáticos tienen una capa de células endoteliales, miren, su estructura es bastante sencilla, y una lámina basal incompleta. Por eso, esta lámina basal incompleta es importante para que pueda captar y drenar todo lo que corresponde a la linfa, a lo que es el líquido intersticial. Estos se mantienen abiertos a través de múltiples microfibrillas elásticas, las cuales se anclan al tejido conectivo que la rodea. Es una estructura bastante simple, pero muy necesaria, ¿no? Y aquí también vemos algunas válvulas, también tiene sus valvulitas, ¿no? 2 elementos linfáticos son de predominancia en nuestro cuerpo. Tenemos el conducto torácico, dice que desemboca en la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia del lado izquierdo, y el conducto linfático derecho, que desemboca en la unión de las venas subclavia y yugular internas del lado derecho. Entonces, para motivo de examen, lea cuál corresponde a la parte superior del cuerpo y cuál corresponde a la parte inferior del cuerpo. ¿Sí? Ese es un detalle que les pido a ustedes que lo busquen. Y aquí tenemos, miren ustedes, es un endotelio nada más, que está rodeado por su lámina basal, que es incompleta, y tejido conectivo, al cual está anclado básicamente. Y tiene algunas valvas también.
La importancia de este sistema linfático es de que va a poseer unas estructuras llamadas ganglios linfáticos, que es como si fuese una estación. Estas son las vías del tren y aquí llega, esta es la estación del tren. Pues todo lo que vaya por la vía linfática va a tener que pasar por estos ganglios. Y estos ganglios también tienen un sistema, una conformación histológica que permite, como decir, todo lo que viene por estos vasos se va a evidenciar acá también. Por eso es que los vasos linfáticos suelen ser asiento también de qué cosa, de procesos infecciosos, inflamatorios, neoplásicos, ¿sí? La metástasis también se da a través de los vasos linfáticos y también es una vía para los parásitos, ¿sí? Hay una enfermedad que se llama elefantiasis, por ejemplo, que es básicamente que los miembros inferiores se tornan bastante gruesos, densos, duros, como la pata de un elefante, por eso se le llama elefantiasis. ¿Han visto ustedes la pata de un elefante, verdad? No tiene pie, básicamente es un tubo y se ven las uñitas ahí. Entonces, así se transforma también la persona. Y generalmente está asociado aquí a la presencia de un parásito llamado filarias, son las filarias. La filariasis genera elefantiasis. Un problema ganglionar, por ejemplo, que tenga que ver con una tumoración, un linfoma, por ejemplo, también lo vamos a evidenciar acá, pero una tumoración, por ejemplo. A ver, una forma clínica de evaluar el edema y diferenciar si es de origen linfático o es de origen vascular es fundamentalmente viendo simetría. Lo que corresponde a la parte vascular es simétrico, el origen cardiogénico es simétrico, y lo que es linfático puede ser unilateral o muy localizado, depende del nivel de obstrucción. Si yo tengo una tumoración, por ejemplo, que me crece a nivel de la ingle izquierda, los vasos linfáticos que van a drenar todo eso se van a ver alterados por la presión local. El lado derecho no, el miembro inferior derecho va a estar normal y el miembro inferior izquierdo va a estar clínicamente presentando signos y síntomas de lo que es una obstrucción de la vía linfática. Miren ustedes la válvula, que es fundamentalmente también el endotelio nada más, y esto es el endotelio, y tejido conectivo, no hay nada más, ¿no? Miren ustedes la diferencia que hay, por ejemplo, en una arteriola, donde el endotelio son núcleos que se encuentran dirigidos hacia la luz, una o dos capas de células musculares lisas alrededor, la adventicia es casi inexistente, y aquí que tenemos, miren, un endotelio bastante plano, una lámina basal incompleta y tejido conectivo que lo rodea, no hay nada más. Entonces las diferencias son bastante evidentes. Obviamente, vaso linfático podemos visualizar acá, una vena también acá. Obviamente en el interior de los vasos linfáticos no vamos a encontrar eritrocitos, eso también nos puede marcar una gran diferencia. Y esto es una pared del conducto torácico, es decir, los conductos linfáticos mayores, la estructura es similar al de las venas, con una capa media reforzada. Aquí sí vamos a apreciar nosotros una capa o túnica media, mientras que en la parte más periférica de los vasos linfáticos no lo vamos a apreciar, solamente en los de gran tamaño, en las estructuras finales, reforzada por músculo liso, con fibras de relación longitudinal y circular, y la adventicia está poco desarrollada, ¿no? También tiene vasa vasorum fundamentalmente. Entonces, para ir terminando, los vasos sanguíneos tienen tres capas histológicas, son túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La íntima tiene una cubierta de epitelio simple plano, llamado también endotelio, y sus células se llaman endoteliales. Por debajo de ello hay el tejido subendotelial. La túnica media está compuesta fundamentalmente por músculo liso, pero también dependiendo, como les dije, de la clasificación que tengamos de arterias elásticas, de arterias musculares, vamos a ver la predominancia de fibras elásticas, para el caso de arterias elásticas, y fibras musculares en el caso de arterias musculares. ¿Ya? Predominancia, no quiere decir que sea exclusivo. En la adventicia encontramos la vasa vasorum, la vaso nervorum también. Los capilares están formados por endotelio y una capa de células que lo envuelven llamada
pericitos que son importantes porque tienen que ver mucho con lo que es la estabilidad del endotelio, la regeneración de las células endoteliales y todo ello. Y las venas y los vasos linfáticos tienen válvulas. No todas las venas de mayor calibre generalmente, ¿no? Esas son las que tienen válvulas, y los vasos linfáticos sí tienen válvulas de todo sobre todo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. Vamos a ver si hay al menos una más.